Ha tenido hoy Luis Rubiales una oportunidad de oro para irse con elegancia y hoy ha quedado retratado como lo que es Rubiales, alguien a quien solo le importa mantenerse en el cargo. ¿Qué tal a todas, a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hoy podcast de Faiz FC, en el cual en teoría íbamos a venir a hablar de la previa de la Liga, del partido entre el Celta y el Real Madrid esta noche, a comentar un poco cómo llegaba la jornada, pero el señor Luis Rubiales se ha encargado él solito de ponerse a él mismo en el ojo del huracán, en el ojo de toda esta polémica, a seguir siendo la noticia que abra los distintos medios nacionales y sobre todo, ojo, internacionales, encargándose él solito, insisto, él solito en dejar la imagen del fútbol español y por ende también de España como lo que es él. Nos está dejando por los suelos, con una actitud chabacana, vergonzosa y con unas explicaciones hoy que rayan lo surrealista. Lo surrealista, en una asamblea en Las Rozas, la ciudad del fútbol de Las Rozas, que a mí me ha parecido la mayor vergüenza que recuerdo del fútbol español en los últimos años. Ya no solo las tonterías que ha dicho Luis Rubiales, sus explicaciones, que podéis quereros o no, pero la forma en la que ha comentado todo ha sido reírse de España y reírse del fútbol español. Y no solo él, también se han reído del fútbol español los pelotas que han estado aplaudiéndole en todas y cada una de sus intervenciones, los pelotas y los chupópteros, como decía José María García, que viven de la federación porque no estarían en ningún otro lado del fútbol, esos que hoy se han encargado de dar la palmadita a Rubiales y que mañana se la darán al siguiente. Ha sido lamentable lo de hoy, lamentable. Un episodio para olvidar del fútbol español, ¿eh? Y esto lo digo sin guiones, me sale del corazón después de haber tenido un pequeño margen para la reflexión, para el análisis, pero es que me ha parecido de locos lo que hemos visto hoy. Otra vez dejando a España y a su fútbol como si fuéramos los típicos cuñados de barra de bar con el palillo en la boca a los cuales nos falta la cañita. La falta de respeto al fútbol femenino, a la gente en general, también la falta de respeto a la clase política, que podríamos hablar, hay muchos debates, pero creo que durante esta semana, cuando PP, PSOE, Sumar, etcétera, se ponen todos de acuerdo, bueno, menos Vox, es que algo ha hecho mal Rubiales. Bueno, no sé, me parece de locos, de verdad, de locos. Y con esto no lo quiero mezclar con política, pero ha conseguido una cosa Rubiales: poner de acuerdo a PP y a PSOE. De locos. Vamos a reaccionar y vamos a escuchar todo lo que ha dicho, porque hay mucha gente que seguramente estaba trabajando o haciendo otras cosas y no sabe exactamente cuáles han sido las explicaciones de Luis Rubiales, y precisamente por eso estamos haciendo este podcast especial en Faiz FC sobre Luis Rubiales, sobre la vergonzante declaración del día de hoy, y sobre todo vamos a explicar las posibles consecuencias que tiene. Lo primero y lo más importante es que Luis Rubiales ha dicho, en contra de todos los reportes que todos habíamos informado, que no va a dimitir, no encuentra una razón por la cual dimitir, y ha hecho, en ese ejercicio de victimismo extremo y lamentable, ha dicho que no, que él sigue adelante. Y que vamos a ver ahora mismo, porque el Consejo Superior de Deportes va a elevar una denuncia por falta muy grave que obviamente tendrá que mirar el TAT, y ahí entendemos que es cuando se le va a inhabilitar. De ahí lo que os decía antes de que para lo que me queda en el convento me cago dentro. No sé exactamente por qué, porque hay una cosa que creo que podría estar por encima de todo: el hecho de salir de forma elegante después de todas las tonterías que ha dicho o ha hecho en los últimos días. Porque recuerdo que cuando él besa a Jenny Hermoso, cuando él le planta este beso también a Olga Carmona, cuando él sube en hombros a varias jugadoras, cuando él se toca los genitales al lado de la infanta y de la reina de España en el palco de autoridades, después de todo eso, él llamó gilipollas e idiotas a los que habíamos criticado. Es decir, a casi todo un país. Por lo cual, entre eso y las disculpas falsísimas y forzadas del vídeo del lunes, hace que Rubiales tenga muy poco respeto, de mi parte nulo, pero muy poco respeto por parte de la sociedad. Vamos con ello y vamos a ir poco a poco, porque ya sabéis lo que ha pasado, lo hemos explicado, pero vamos a escuchar a Rubiales, vamos a escuchar a los protagonistas, y en este caso al gran protagonista que se ha erigido él mismo después de, insisto, no dimitir, y después de haber filtrado incluso a cargos de confianza en la noche de ayer, y de despedirse y de comentar que su intención era la de dimitir en el día de hoy, cosa que obviamente ha pillado muy por sorpresa, y esto es noticia. Gente que estaba en la platea, porque gente que llegó de la mano de Luis Rubiales entendían que tenía que estar ahí para despedir al que les había contratado para la Federación Española de Fútbol, se ha quedado pasmada. Lo primero, el ataque de Luis Rubiales contra
los ataques que él también ha recibido por parte de lo que él dice el feminismo mal entendido. Este es Luis Rubiales esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Niñas que comienzan, como mi hija pequeña Elena, si tienen la esperanza de llegar a ser alguna vez jugadoras, no aspiren a ser campeonas del mundo, porque eso son unas pocas privilegiadas. Pero aquellas que ganan un poquito de dinero, tengan una ayuda de la federación para emprender cuando se retiren. Hay tantas cosas en fútbol femenino que hemos hecho que sería imposible decirlas aquí. Eso es igualdad y eso es feminismo. Eso sí es igualdad y feminismo. No lo veis, pero en esa platea hay un montón de, lo que decíamos antes, de chupópteros, de pelotas, de palmeros, que han aplaudido este tipo de frases durante toda la comparecencia. Para mí una de las escenas clave, uno de los momentos estelares de esta comparecencia de Luis Rubiales ha sido cuando él explica el beso a Jenny Hermoso, ¿vale? Él lo explica de esta forma. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Es que, de verdad, o sea, la explicación es tan marciana, que puede ser verdad, no digo que no, pero la forma en la que lo dice es tan marciana. Un piquito. Él ha dicho, desde el principio de la comparecencia, que se está ejecutando un asesinato social. Se me trata de matar. Van a por mí con todo desde hace 5 años por tierra, mar y aire. Y siempre es el mismo. Él y sus títeres, refiriéndose a Javier Tebas. Cuando llegué al cargo dije que iba a molestar a muchos poderosos porque iba a defender al fútbol modesto. Este es el victimismo del que estamos hablando. O sea, él nunca tiene culpa de nada. Sí que es cierto que al principio ha pedido perdón sin paliativos, sobre todo explicando ese acto en el palco. Un acto de tocarse los genitales a escasos 3 metros de la infanta y de la reina de España. Da la sensación que le importó casi más eso que pedir disculpas por otra cosa. Pero es que es de traca. Y precisamente eso es lo que vamos a escuchar ahora mismo de Rubiales. Cómo explica, ¿vale? Cómo se agarra los genitales en esa celebración cuando termina el partido. Hemos sufrido mucho, hemos pasado por mucho, hemos tragado mucho, pero hemos estado juntos. Tú y yo y tu equipo, que agradezco que esté aquí, no sabía que iban a venir y lo agradezco. Pero fíjate, me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí. En el momento en el que nada más ganar el Mundial, tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Me hiciste así, varias veces. Yo también te dije, no, tú. Y en ese momento te hice esa seña de ole tus huevos, con perdón. Desde luego tengo que pedir disculpas a Su Majestad la Reina, a la Infanta, a la Casa Real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, pues porque entiendo que es un gesto poco edificante. Por tanto, repito, en ese aspecto, mis más sinceras disculpas. Me conocéis, he estado en infinidad de actos, en infinidad de palcos y nunca me había comportado así. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también habíamos sufrido mucho. No me justifico. Perdón. Bueno, lo del beso del pico ya lo hemos escuchado, pero aquí sí que es mucho más tajante, porque aquí sí que pide disculpas a la reina, a quien se haya sentido ofendido, etcétera, cosa que a Jenny Hermoso no. Y es más, a Jenny Hermoso la remata luego diciendo que no entiende ese comunicado en el que Jenny Hermoso, a través del sindicato y a través de su agencia de representación, pone lo que dijo hace un par de días. Rubiales, no contento con eso, siguió.
Ahí es cuando ya estaba todo el mundo alucinando con lo que estaba pasando, alucinando con lo que estaba diciendo y sobre todo alucinando con la forma en la que lo estaba diciendo. También le dio una buena castaña al falso feminismo, como hemos dicho, porque según él no buscan la justicia, me quieren matar socialmente. Y dijo incluso que tomará acciones legales contra políticas que han ido contra él en los últimos días. Sobre todo mencionando a Irene Montero, a Yolanda Díaz, a Echenique, etcétera, etcétera, etcétera. De Pedro Sánchez no ha dicho nada. Igual es que con él no se atreve. Pedro Sánchez ha sido de los más duros también porque dijo que las explicaciones del pasado lunes no eran suficientes y que necesitaba dar más pasos, como por ejemplo era efectivamente lo que más o menos entre líneas leíamos todos, que era la dimisión. Hemos escuchado lo de Jenny Hermoso, hemos escuchado las palabras de explicación de lo del beso, lo del pico, un pico, como dice él. Hemos escuchado esa explicación de agarrarse las partes genitales en el palco de autoridades. Y vamos a escuchar lo que él dice en varias ocasiones, ¿vale? Esto es suficiente, esto es tan grave como para que tal, y destroza a todo el mundo a nivel informativo con esta declaración que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Esto lo dice, y hay que verlo porque quienes podáis tener un poco la opción de ver ese vídeo en el cual dice no voy a dimitir, lo dice con una cara desencajada completamente. O sea, una cara de decir estoy desesperado, no voy a dimitir, voy a morir matando. Bueno, pues oye, es la opción o el camino que ha elegido. Es un camino bastante triste y sobre todo ver cómo Luis de la Fuente, que tiene una experiencia mínima en el fútbol profesional, no ha entrenado en primera división absolutamente a nadie, aplaudía. Luis de la Fuente aplaudiendo. Luis de la Fuente, espero que si se va Luis Rubiales, se vaya con él. Al igual que Jorge Vilda, que espero que también se vaya con Luis Rubiales si finalmente le inhabilitan desde el TAD. Espero que tenga la decencia, después de lo que han protagonizado en el día de hoy, de tener un poco de ética o como mínimo de vergüenza torera para decir, oye, nosotros aquí no tenemos más que hacer. Porque sería bastante triste aferrarse a la poltrona, aferrarse al cargo y buscar un finiquito para el siguiente presidente que llegue. Porque es obvio que el próximo presidente que llegue debería hacerlo. Después de esta imagen pública de dos pelotas, básicamente, como Luis de la Fuente y Jorge Vilda, de estar apoyando a su presidente. Más que nada porque denota muy poca personalidad. En el caso en el que no estén de acuerdo, y más preocupante todavía en ese aspecto de estar de acuerdo con Luis Rubiales, que me da la sensación de que están de acuerdo. Por lo tanto, muy triste esa imagen, muy triste a nivel general lo que ha ocurrido en el día de hoy en Las Rozas. Estamos siendo duros porque creemos que estamos en ese derecho de ser duros, ¿no? Porque cuando alguien protagoniza, y ya no estamos hablando, como os decía el otro día, de lo que ha ocurrido solo esta semana, cuando alguien protagoniza tantos y tantos escándalos durante tanto tiempo, y esto no es cuestión de lo que decía Rubiales, de que la culpa es de la prensa, porque hay prensa que son títeres de Javier Tebas, siempre, la culpa siempre es de Javier Tebas. Él no ha tenido ninguna culpa en nada. Ha pedido perdón, más o menos, de aquella manera, pero él no ha tenido culpa de cargarse a Lopetegui, nada más llegar al cargo, cuando quedaban apenas 2 días para el inicio de la Copa del Mundo en Rusia 2018, una selección que estaba preparada, no sé si para ganar, pero como mínimo para llegar a semifinales. Se cargó la ilusión de todo un país por sus huevos, porque se enteró de que Julen Lopetegui tenía un acuerdo con el Real Madrid para que cuando acabara el Mundial se convirtiera en entrenador del equipo blanco y dijo, aquí mis huevos primero y luego el resto. Y se lo cargó. Y por ende, como es obvio, se cargó toda la selección española de aquel Mundial. O sea, el mismo, que habiendo más o menos prometido a Luis Enrique terminar el ciclo en la Nations League, es el mismo que se lo cargó después de la eliminación contra Marruecos, que puede ser más o menos debatible. ¿Pero por qué? Por las presiones de periodistas, ya está. Quería quedar bien con la prensa porque seguramente sabía a lo que en el futuro se iba a exponer. Obviamente no sabía que iba a pasar esto, pero que necesitaba el apoyo de muchos periodistas y me da la sensación de que esa decisión la toma precisamente por ganar el aplauso mediático. Sin hablar, obviamente, de los audios, que sí, aquí lo comentamos en su día, una guarrada, porque nadie soporta un hackeo a un teléfono personal, pero que ahí están, salieron a la luz pública. Ese acuerdo que tenía con un jugador en activo como era Gerard Piqué para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos humanos.
Es que son muchas. Aquel día en el que se le pilla que él ya, estando empadronado en Madrid, seguía cobrando la ayuda por el alquiler, a la cual, por cierto, luego renunció. No sé. Por eso hoy quería evitar cualquier tipo de voz externa, y por eso creo que hoy era un día en el que solo tendríamos que escuchar a Rubiales, porque hay una cosa que a mí está sobre todo. La gente ya conoce lo que es Rubiales. O sea, no hace falta decir que Rubiales hoy ha sido un chabacano, un cutre, que lo de hoy ha sido una sinvergonzonería sin límites y sin precedentes, y que la imagen de España ahora mismo y del fútbol por ende también está por los suelos a nivel internacional gracias a este personaje. No hace falta, porque se ha retratado él solito. Se ha retratado él solito. Eso es lo que hemos ganado absolutamente todos, porque incluso gente que podría estar muy en el discurso de que esto no es el feminismo, es que llegó a decir Rubiales en el día de hoy que lo de campeones, que es una de las críticas que se le ha hecho, porque hay mucha gente que ha dicho, oye, hay que decir campeonas. Ya está, de forma simbólica, de forma figurada, para intentar darle el reconocimiento que se debe de dar a esta generación de futbolistas. Pues él no, por sus huevos ha dicho, no, campeones, a ver si este no es campeón, a ver si el otro no es campeón. O sea, diciendo campeones a gente que ha estado en el staff técnico y que yo no creo que deberían de mostrarse, no sé, excluidos de ese término. Es que a mí, si estoy en un grupo en el que las chicas son las protagonistas y me dicen que Rodri, eres una campeona de eso, es que no me importa, o sea, no me importa. Pero bueno, aquí el palillo en la boca, el codo en la barra y la cañita para adentro ha dicho que sí le importa y que son campeones. Bueno, pues por tus huevos son campeones. No sé, por eso precisamente me alegra también, que es lo único salvable del día de hoy, el hecho de que todo el mundo ya conozca quién es Luis Rubiales, cómo se comporta y cómo es. Y seguramente hoy, con este ejercicio de victimismo extremo, no ha hecho falta aportar mucho más de lo que hemos comentado, de lo que ya hemos comentado y de lo que muchos llevamos denunciando durante mucho tiempo. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, cuando él empieza, más allá de lo que pasó con Julen Lopetegui, dije, bueno, vamos a darle un voto de confianza, creo que ha hecho cosas importantes y que se le deben de valorar, pero también ha hecho otras cosas que ha habido que denunciarle. Y a la mínima que se le ha denunciado, a mí me han vetado, por ejemplo. Recuerdo la llamada de una marca que me dijo hace unos años, oye, ¿estás interesado en hacer esto con la Federación Española de Fútbol? Sí, sin problema. A los pocos días me llaman y me dicen, oye, lo siento, pero estás vetado por el Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol. Quieren meter a otro periodista, que les interesa más. Palabras textuales, por teléfono. Yo, bueno, pues nada. Para que luego tenga los huevos Rubiales, tenga los huevos, los santos huevos de decir que hay prensa, que son títeres y que están al servicio de Javier Tebas. Lo que le duele a Rubiales en este aspecto es que hay algunos, en este caso yo me incluyo, y muchos otros periodistas, que seamos libres. Y que seamos libres para decir lo que pensamos y lo que valoramos. Y analizamos de la figura de un personaje que debería de irse ya del panorama futbolístico español. Y que si no se va, pues que le echen, que le inhabiliten o lo que sea. Pero no puede estar más como presidente de la Federación Española de Fútbol. Y lo digo abiertamente, ya metiéndome en todos los charcos, jardines habidos y por haber. Pero este tío no puede estar ni un segundo más al frente de un estamento tan tradicional y tan importante como es el fútbol, la federación, en España. No puede, sintiéndolo mucho. No puede. Ha tenido hoy Luis Rubiales una oportunidad de oro para irse con elegancia, para irse con clase y para irse, no os digo por la puerta grande porque era algo imposible, pero por lo menos con un mínimo de decencia. Ha utilizado de una forma rastrera a su familia, a sus entrenadores. Creo que ha sido un ejercicio de cinismo extremo que hoy sobraba. Y hoy ha quedado retratado como lo que es Rubiales. Alguien a quien solo le importa mantenerse en el cargo. El resto, tonterías, declaraciones muy poco afortunadas y sobre todo un ejercicio, vuelvo a decirlo, de victimismo y de cinismo sin precedentes. Amigas, amigos, es viernes, disfrutad el fin de semana, lo vamos a dejar aquí porque no me quiero enrollar muchísimo más y sobre todo, pasadlo bien, sed felices, feliz fin de.